Amén. Amén, familia. Vamos a ir a la palabra. La Biblia dice: ¿con qué limpiará el joven su camino? Y la respuesta es: con guardar su palabra. También Jesús decía: santifícalos en la verdad, tu palabra es verdad. Amén. Y me viene a la mente cuando Jesús enseña acerca que dice en Juan 15, mis palabras los han limpiado. Y nosotros creemos que el avivamiento con entendimiento es con entendimiento. El avivamiento es con entendimiento de la verdad de la palabra en el poder del siglo venidero. Así que tomamos esa palabra, pastor. Amén. Amén, familia. Así que vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu amor. Gracias porque estamos acá convocados desde el cielo. Gracias porque tu Hijo, a quien tú amas con todo tu corazón, está en este momento a tu diestra, reinando y gobernando sobre nosotros. Creemos firmemente, Señor, que tú estás reinando con poder y autoridad porque has vencido la muerte. Así que nosotros, Señor, hoy día queremos que nuestro corazón sea abierto, nuestros ojos de entendimiento sean abiertos para poder comprender el llamado que hay sobre nosotros, el llamado de este evangelio del reino de Dios. En el nombre de Jesús, amén. Familia, la palabra del día de hoy se llama así: la respuesta al amor inquebrantable de Dios consiste en vivir y manifestar diariamente el evangelio del reino. Y nuestro pastor el domingo pasado estuvo predicando acerca de dos pilares importantes que hoy día nosotros podemos caminar en ellos. Dos pilares importantes del evangelio, que es cuando Jesús dice tetelestai, consumado es, y cuando se produce la anástasis, Él sube al cielo y resucita. Y estos dos pilares nos facultan para entrar en la historia del reino de Dios. Nosotros somos parte de la historia del reino de Dios. Somos parte de la historia acá en la tierra. Por eso hacemos lo que hacemos, porque creemos firmemente que Jesús es la esperanza de gloria. Jesús es el Rey de Reyes. Y la única respuesta a esta sociedad es Jesús. No hay otra respuesta que la vida de Jesús manifestada en revelación sobre cada uno de nosotros y sobre quienes no le conocen. Y estos dos pilares importantes está el tetelestai, que es consumado es, donde Jesús expresa y anuncia el fin de la ley que Él había cumplido en su totalidad. Dios declara al pecador como perdonado y justificado cuando el pecador deposita su fe en la obra de la cruz. El tetelestai nos abre un nuevo tiempo sobre la humanidad. El tetelestai, cuando estaba crucificado, dice: consumado es, el pecado ha sido cortado, el precio ha sido pagado. Eso tiene que ver que Jesús ya en ese momento estaba consumando la obra redentora sobre nosotros. A mí me llama la atención porque en el Antiguo Testamento, cuando los sacerdotes tomaban a un carnero, ¿cierto? Ternero, y decía tetelestai, el sacerdote lo decía porque veía que el ternero era sin mancha, sin defecto. Por eso la palabra menciona de que el precio de su rescate no se pagó con cosas perecederas como el oro o la plata, sino con la preciosa sangre de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin defecto. Cuando Jesús dice tetelestai, no tan solo está diciendo consumado es, sino también está evidenciando que Él es santo, que es sin mancha. Él se ofrece a sí mismo como un cordero santo, sin mancha, sin defecto. El tetelestai tiene dos sentidos: un sentido de consumado es, pero un sentido de decir estoy santo, sin defecto, sin mancha alguna. Él se ofrece a sí mismo como Él sin mancha y sin defecto, como un cordero sin mancha y sin defecto. Pero también está el anástasis, que es subir en alto. Es la resurrección. El anástasis es el inicio del reino de Dios sobre nosotros.
es la brecha para que en el presente siglo malo o mundo malo vivamos en el poder y gloria del siglo venidero. Nuestro pastor nos enseñaba de que esta anástasis es una anástasis que de resurrección. Por esa resurrección de Jesús que está reinando hoy día, nosotros podemos entrar libremente al trono de la gracia. Podemos caminar libremente en el poder del siglo venidero. Por eso la palabra en Hebreos 12 dice, estamos recibiendo continuamente un reino inconmovible. Algo que es poderoso, que tiene una sustancia única. El anástasis más el tetelestai nos hace vivir el mejor momento de la historia del mundo. En un momento donde Cristo está gobernando y nosotros estamos viviendo en ese poder del siglo venidero. A mí me da atención porque la resurrección de Jesús también evidencia una cosa. Evidencia que Jesús realmente era santo. Porque la paga del pecado es la muerte. Y a Jesús no le afectó la muerte porque Él es santo. Él no cometió pecado alguno. Es la evidencia concreta de que el Padre aceptó el sacrificio por nuestros pecados. Si hoy día el Rey de Reyes está gobernando a la diestra del Padre, es porque el Padre aceptó su sacrificio como un cordero sin mancha, sin defecto. Nuestro pastor nos enseñaba que el tetelestai consumado es. El tetelestai de Jesús tiene que ver con una revelación solo dada por Dios, para comprender la trascendencia de nuestra santificación alcanzada en Cristo. Y el anástasis, la resurrección de Jesucristo, la anástasis de Jesús nos conecta de una manera sobrenatural con el reino inconmovible de Dios que estamos recibiendo en este preciso momento. Y acá, familia, nuestro pastor también nos mencionaba la palabra en Lucas, que dice así. La ley y los profetas se proclamaron hasta Juan. Desde entonces se anuncian las buenas noticias del reino de Dios y todos se esfuerzan por entrar en él. Hasta Juan denota que con Jesús hubo un punto de inflexión en la tierra. Desde entonces se manifiesta el reino de Dios. Hasta Juan llegó la ley y los profetas. Y desde entonces anuncia el evangelio del reino de Dios. Esto no significa que Jesús abole la ley y los profetas. Él la cumple. Él la cumple. Incluso sube los estándares. Pero lo que está diciendo es que el evangelio del reino de Dios es un evangelio mucho más poderoso que el anterior. Es un evangelio mucho más lleno de su gracia y de su amor. Es un evangelio mucho más lleno de su dulzura y de su revelación. Porque desde ahí comienza el reino de Dios con poder, con alegría, con gozo, con paz, con paciencia. Por eso la palabra dice en Lucas 17, 20 y 21, la palabra dice que los fariseos preguntaban a Jesús ¿cuándo iba a venir el reino de Dios? Y él le respondió, la venida del reino de Dios no es algo que se pueda observar. No van a decir mírenlo acá, mírenlo allá. Dense cuenta que el reino de Dios está entre ustedes. Está en medio de nosotros el reino de Dios. Está en medio de nosotros, familia. Y eso es poderoso. Ese es un motivo de alegría tremendo. Saber de que el reino de Dios está entre medio de nosotros. Era necesario la venida de Jesús para reformarlo todo y establecer este reino de Dios que nos permite vivir ahora en el siglo, en el poder del siglo venidero, mientras caminamos en el día a día en este mundo malo. Cuando Jesús ascienda al cielo, Él promete que enviaría al Espíritu Santo. Y Él envió al Espíritu Santo y vino así poderosamente, un estruendo. Y desde ese momento el reino de Dios ha ido creciendo, ha ido avanzando. La palabra en Hebreos dice así, Hebreos 9, del 9 al 10. Con esto, el Espíritu Santo da a entender que, mientras siga en pie el primer santuario, aún no se habrá revelado el camino que conduce al lugar santísimo. Esto nos ilustra hoy día que las ofrendas y los sacrificios que allí se ofrecen no tienen poder alguno para perfeccionar la conciencia de los que celebran ese culto. No se trata más de que regulaciones externas relacionadas con alimentos, bebidas y diversas ceremonias de purificación
que son válidas solo hasta el tiempo señalado para reformarlo todo. Familia, debía ser removido el primer santuario para que irrumpa el reino de Dios. Porque lo anterior, la ley y los profetas, no eran más que regulaciones externas, alimentos y bebidas y diferentes o diversas ceremonias de purificación. Eran cosas externas. Lo primero era externo. Lo primero no era interno, era externo. Consistía en comidas, en bebidas. El primer santuario constaba de ritos que no eran suficientes para perfeccionar la conciencia, ni siquiera del sumo sacerdote. Acá dice, esto nos ilustra hoy en día que las ofrendas y sacrificios que allí se ofrecen no tienen poder alguno para perfeccionar la conciencia de los que celebran ese culto. La ley y los profetas no era suficiente. No, ni siquiera podía perfeccionar la conciencia del que los ofrecía. Ni siquiera eso podía lograr. Por eso dice la palabra, no se trata más de que regulaciones externas relacionadas con alimentos, bebidas, pero el reino de Dios viene a reinar cada uno de nuestros corazones. La palabra dice en Romanos 14, 17, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, no son regulaciones externas, sino justicia, paz y gozo en el reino, en el Espíritu Santo, para reformarlo todo. Familia, el reino de Dios no es algo solamente externo, es también interno. No son cosas externas, son cosas internas, son algo que me llena por completo, que me renueva mi corazón, me limpia mi conciencia, me lleva a un estado de santificación extrema por la obra expiatoria y propiciatoria de Jesús en la cruz. El reino de Dios realmente nos conviene, familia, porque no tan solo son regulaciones externas, no es comida ni bebida, es gozo, es paz, es justicia, es alegría, familia. Tenemos que tener una alegría en nuestro corazón. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Esa es la obra de Jesús en medio de nosotros. A mí me llama la atención porque la justicia es evidente a lo externo, pero el gozo y la paz es interno. Tengo paz. Tengo gozo en mi corazón porque soy lavado con la sangre del Cordero. Ese es el mensaje del reino de Dios. Eso es vivir en el poder del siglo venidero. Esto es tremendo. Esto conmueve nuestro corazón. El mensaje central del Evangelio es acerca del reino de Dios en medio de nosotros. El reino ha comenzado con señales, prodigios y portentos desde un mundo espiritual que irrumpe en un mundo terrenal. No son regulaciones externas, más bien son regulaciones internas, el gozo y la paz, y una regulación externa, la justicia de Dios. Hay dos aspectos en el reino de Dios que nos permiten ver que el reino de Dios nos conviene. El reino de Dios realmente conviene a su casa. Conviene a cada uno de nosotros. Y estos aspectos están en Apocalipsis 1, 17 y 18. Esto lo escribe Juan en una visión. Dice, al verlo, caí a sus pies como muerto, pero él, poniendo su mano derecha sobre mí, me dijo, no tengas miedo, yo soy el primero y el último. Yo soy el que vive. Estuve muerto, pero ahora vivo por los siglos de los siglos y tengo las llaves de la muerte y sus dominios. Número 1, el reino de Dios es inconmovible. El reino es inconmovible y eterno porque Jesús está vivo por los siglos de los siglos. Es inconmovible porque ni aún la muerte pudo detenerlo. Estuve muerto, pero ahora yo vivo por los siglos de los siglos. Soy el primero y soy el último. Es un reino inconmovible. Eso da alegría en nuestro corazón porque pertenecemos a un reino que es eterno, a un reino que es glorioso. Por eso hay paz y gozo en nuestro corazón, porque no tenemos temor al mañana, tenemos esperanza en el mañana, porque Cristo está extendiendo su reino cada día, cada segundo sobre nosotros, porque estamos recibiendo un reino inconmovible. Familia. Y lo segundo, este reino tiene el poder del siglo venidero.
Porque Jesús ya tiene las llaves de la muerte y sus dominios. La gran consecuencia del pecado era someternos a la servidumbre de la muerte. Eso la palabra dice en Hebreos 2 del 14 y 15. Someternos a la servidumbre de la muerte. La consecuencia más terrible del pecado no son las enfermedades ni la pobreza. Era una muerte espiritual en la relación con Dios. Pero Jesús, cuando dice que tiene la llave de la muerte y sus dominios, Él destruye lo más poderoso del pecado, la muerte. Por eso se dice: oh muerte, ¿dónde está tu aguijón? ¿Dónde está tu aguijón? Tiene que ver directamente con Jesús. La palabra dice: por tanto, ya que ellos son de carne y hueso, Él también compartió esa naturaleza humana para anular mediante la muerte al que tiene el dominio de la muerte, es decir, al diablo, y librar a todos los que por temor a la muerte estaban sometidos a esclavitud durante toda la vida. Por temor a la muerte estaban sometidos a esclavitud en toda su vida. Oh muerte, ¿dónde está tu aguijón? Él trae libertad. La palabra dice: ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh Seol, tu victoria? Porque el pecado es el aguijón de la muerte y la ley es el poder del pecado. Pero gracias a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Por eso nuestro pastor nos enseñaba que el punto de inflexión más grande en la historia fue la cruz, con el tetelestai y con el anástasis, porque abrió la brecha para el gobierno, la soberanía y el señorío de Jesús en medio de nosotros. El reino de Dios tiene tres pilares: el gobierno, la soberanía y el señorío. El gobierno, ¿se acuerdan cuando Jesús echaba fuera a demonios? El señorío, porque Él calmó una tormenta. Y la soberanía, porque se cumplió cada una de las profecías acerca de Jesús acá en la tierra. Soberanía. Cuando nosotros nos movemos en el poder del siglo venidero, vemos el gobierno de Jesús. Nada nos puede hacer frente. Vemos el señorío de Jesús, somos sus hijos. Él es nuestro Señor, nuestro Kyrios. Nada se mueve si Él no lo permite. Y vemos su soberanía, se cumplen sus palabras sí o sí. Todas sus palabras son verdad. Por eso en Apocalipsis dice que es el fiel y verdadero. Porque es soberano. Hay una profecía 1000 años antes de Cristo acerca del reino de Dios. Esta profecía está en Salmo 110. Vamos a hablar dos aspectos de esta. Dice: Jehová dijo a mi Señor: siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Jehová enviará desde Sión la vara de tu poder, domina en medio de tus enemigos. Dice: tu pueblo se te ofrecerá voluntariamente en el día de tu poder, en la hermosura de la santidad. Primer punto: el reino de Dios ha llegado, avanza continuamente y no retrocede. Siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. El reino de Dios avanza, crece constantemente, no retrocede. Una vez que Jesús se sienta a la diestra del Padre, el Padre empieza a sujetar a todos bajo su dominio. No sabemos cuánto durará eso, pero sí sabemos la finalidad: es que Cristo gobernará visiblemente a los ojos de todas las naciones. Eso es poderoso. Acá me equivoqué, eso no está en hebreo por si acaso ese versículo. Dice, volvió a decir: ¿con qué voy a comparar el reino de Dios? Es como la levadura que una mujer tomó y mezcló con 3 medidas de harina hasta que hizo crecer toda la masa. Siéntate a mi diestra hasta que ponga por estrado a todos tus enemigos. Va creciendo, puede ser lentamente, pero llegará un momento donde leude toda la masa. El reino de Dios no retrocede, familia. El reino de Dios avanza. La palabra en Hebreos 1:3 dice: el Hijo refleja el brillo de la gloria de Dios y es fiel representación de lo que Él es.
Él sostiene todas las cosas con su palabra poderosa. Después de llevar a cabo la purificación de los pecados, se sentó a la derecha de la majestad en las alturas. Cuando dice, siéntate a mi derecha, eso ya ocurrió. Ocurrió cuando Cristo asciende al cielo y se siente, y desde ese momento el reino de Dios empieza a avanzar. Pero hay un segundo punto que tiene que ver con la iglesia. Dice, el reino de Dios ha llegado y avanza mediante el servicio voluntario de sus hijos en santidad. Tu pueblo se te ofrecerá voluntariamente en el día de tu poder, en la hermosura de la santidad. En el día de tu poder, Jesús comienza su ministerio, dice, el año agradable del Señor ha llegado. El día de su poder es un continuo, ya comenzó a reinar, ya comenzó su poder. Pero dice, pero tu pueblo se te ofrecerá voluntariamente. Es una profecía de 1000 años antes, donde habla que nosotros nos ofreceremos voluntariamente a vivir en este reino de Dios. Pero dice, en la hermosura de su santidad, en integridad, moviéndonos en la santidad de Jesús. La palabra en Efesios dice que Cristo, Él prepara a su iglesia santa e intachable, en la hermosura de su santidad. Él nos prepara santos e intachables para servirle voluntariamente en el día de su poder. Esto habla de nosotros, familia. Esto es poderoso, esto es tremendo. Porque 1000 años antes se profetizó esta palabra. Y nosotros hoy día queremos servirle voluntariamente. Amén. Amén. Estamos sirviéndole voluntariamente. Estamos cumpliendo la palabra lanzada por el Señor a nosotros. En Salmo 2, 7 al 12 dice así: yo proclamaré el decreto del Señor. Pídeme y como herencia te entregaré las naciones. Será tu propiedad los confines de la tierra, sur de Chile. La gobernarás con cetro de hierro, las harás pedazo como a vasijas de barro. Por eso ustedes, los reyes, sean prudentes, déjense enseñar. Gobernantes de la tierra, sirvan al Señor con temor y con temblor ríndanle alabanzas. Dice, besen al Hijo. Tremendo. No sea que se enoje y sean ustedes destruidos en el camino, pues su ira se inflama de repente. Dichosos los que en Él buscan refugio. Familia, en cada reino hay decretos. La palabra menciona de que en su momento el rey Darío hizo un decreto, que nadie podía orar por unas cantidad de días a ningún Dios. Y Daniel oraba 3 veces al día. Y cuando el rey Darío se da cuenta de que él estaba listo para irse a donde los leones, el rey Darío empezó a buscar cómo indagar qué asunto poder para liberarse del decreto. Y no pudo. Cuando hay un decreto del Rey de Reyes, es constante. Es un decreto, es establecido. Y la palabra dice, yo proclamaré el decreto. Pídeme como herencia, y como herencia te entregaré las naciones. Serán tu propiedad los confines de la tierra. Número 1, somos propiedad de Cristo. Los confines de la tierra serán tu propiedad. Segundo, Jesús gobierna con poder, ninguna autoridad es mayor. La gobernarás con cetro de hierro, las harás pedazos como a vasijas de barro. Pero después dice algo que tiene que ver con nosotros. Por eso ustedes, los reyes, sean prudentes. Déjense enseñar, gobernantes de la tierra. Sirvan al Señor con temor y con temblor, ríndale alabanzas. Besen al Hijo. Y después dice, dichosos los que en Él buscan refugio. Este decreto dice lo siguiente: debemos ser prudentes porque estamos en el reino de Dios. Este decreto dice, debemos dejarnos enseñar, tener un corazón conforme a su corazón. Cambien su manera de pensar para que cambien su manera de vivir. Sean renovados mediante la transformación de su entendimiento para que puedan comprender cuál es la buena, perfecta y agradable voluntad de Dios. Eso lo enseñaba el pastor Carlos el miércoles. Este reino de Dios demanda de nosotros un cambio de mente. En este decreto del rey dice, sean prudentes, sean enseñables,
sírvanle a Dios, alábenlo. Dice, besen al Hijo, intimidad, casa de oración, tiempo de intercesión. Por eso estamos viendo el avivamiento con entendimiento, es intercesión para transformación. Besen al Hijo. Este es un decreto del Rey de Reyes, muchos años antes, diciendo, sean todos prudentes, sean todos sirvan a Dios, todos adórenlo, todos tengan un corazón enseñable para poder comprender y abrazar este evangelio del reino. Todos besen al Hijo, expresen su devoción profunda al Hijo de Dios, a Jesús. Y después dice, dichosos los que en Él buscan refugio. Mateo 5, Jesús dice, dichosos los desventurados. Bienaventurados los que están desventurados. Dichosos los que buscan refugio, porque cuando yo busco el refugio de Dios, el reino de Dios se manifiesta con poder sobre mi vida. Familia, la palabra en Hebreos 11, 39 y 40 dice que hubo un grupo o muchos hermanos en la fe que tuvieron un testimonio favorable mediante la fe, pero ninguno de ellos vio el cumplimiento de la promesa. Esto sucedió para que ellos no llegaran a ser perfectos sin nosotros, pues Dios nos había preparado algo mejor. El evangelio del reino es ese algo mejor. Ellos tuvieron buen testimonio favorable mediante la fe, pero ellos no vieron el cumplimiento de la promesa, porque esta es la promesa. Cristo en nosotros es la esperanza de gloria. El secreto que estaba encubierto por siglos de edades ha sido a conocer a nosotros. Este es el reino de Dios. Este es el evangelio, lo medular del mensaje del reino de Dios. El apóstol Pablo decía, a Jesús proclamamos, a Jesús exaltamos y a Jesús enseñamos. Este es el mensaje, esta es la médula, es Jesús, es la vida de Jesús. En Hechos 2, Pedro toma la batuta, habla adelante cuando la gente creía que estaban borrachos por el Espíritu Santo en el Pentecostés. Y él habla de quién, de Jesús. A este Jesús que ustedes crucificaron, este Jesús, el que ha resucitado. Fruto de una predicación que habla de Jesús expuesto en la profundidad. 5,000 personas recibieron al Señor, porque el reino de Dios se manifiesta poderosamente cuando yo clamo el nombre de Jesús, porque es traer el reino de los cielos a la tierra, porque Él es el Rey del reino. Hay 4 puntos que me gustaría mencionar rápidamente. El primero, entramos y manifestamos el poder del siglo venidero aquí y ahora cuando tenemos fe y nos arrepentimos. Marcos 1, 14 y 15. Después que Juan había sido encarcelado, Jesús vino a Galilea proclamando el evangelio del reino y diciendo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. Arrepentíos porque nadie que ara mirando hacia atrás es digno de entrar en el reino de Dios. Todos nosotros cojeamos, familia. Todos nosotros cojeamos. Todos nosotros somos imperfectos. Pero el arrepentimiento me hace a mí perfecto porque reconozco en Jesús quien me perfecciona. Me hace una obra completa. Para entrar en el reino de Dios yo tengo que arrepentirme. Tengo que reconocer que solo mediante Jesucristo yo puedo entrar en este reino y en este poder del siglo venidero. Y lo segundo es fe. La palabra en Hebreos 4:2 relata que el pueblo de Israel no entró, una generación no entró a la tierra prometida no porque eran malos, sino porque no mezclaron las buenas nuevas con la fe. Hay que mezclar las buenas nuevas con la fe. Hay que sostener el mensaje de Cristo con fe. Hay que saber acercarse y creer de que tenemos un Dios poderoso. Somos bienaventurados porque hemos creído sin antes haber visto. Y eso a nosotros nos hace dichosos. Para entrar en este reino de Dios son 2 pilares: arrepentirse y creer. Arrepentirse de nuestro pecado, de nuestra transgresión, de nuestra afrenta, y creer que realmente nos perdona y nos lleva de muerte a vida. Nos traslada de un reino de tinieblas a uno de luz. Y hace resplandecer su rostro en nosotros.
El punto 2 es uno de los que más me gusta y me ha hecho meditar mucho. El mensaje del reino de Dios es el mensaje de Jesús y debemos ser diligentes en vivirlo. Hebreos 2 dice: por eso es necesario que prestemos más atención a lo que hemos oído, no sea que perdamos el rumbo. Porque si el mensaje anunciado por los ángeles tuvo validez y toda transgresión y desobediencia recibió justo castigo, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Después dice: esta salvación fue anunciada primeramente por el Señor, el mensaje del reino. Y los que la oyeron nos la confirmaron, los apóstoles. Y a la vez Dios ratificó su testimonio acerca de ella con señales, prodigios, diversos milagros y dones distribuidos por el Espíritu Santo según su voluntad, poder del siglo venidero. Dice: Dios no puso bajo el dominio de los ángeles el mundo venidero del que estamos hablando. Parte diciendo: por eso es necesario que prestemos más atención a lo que hemos oído. Porque este mensaje del reino nació de la boca de Jesús. Parte en la boca de Jesús. Porque si el mensaje anunciado por los ángeles tuvo validez y toda transgresión y desobediencia recibió su justo castigo, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Dice: esta salvación fue anunciada primeramente por el Señor. Arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Fue primeramente anunciada por el Señor. Y los que la oyeron no las confirmaron. Los apóstoles confirmaron este mensaje. Por eso es tan importante tener atención al evangelio del reino de Dios. Pero también Dios la ratificó con su poder del siglo venidero, porque es el reino de Dios, con señales, prodigios, diversos milagros y dones distribuidos por el Espíritu. Señales porque son momentos donde nosotros aprendemos y vemos que Dios es real, como le pasó a Saulo, y se le aparece el Señor. Milagros porque vemos sanidades, prodigios como cuando estaban orando en la cárcel y se abrieron las puertas de la cárcel y cayeron las cadenas, y dones distribuidos en el Espíritu según el Espíritu Santo quiere. Cada uno de nosotros tenemos dones distribuidos por el Espíritu Santo. Este mensaje es importante para cada uno de nosotros porque el riesgo es extraviarnos. Pero también tiene un tremendo peso dado que es Jesús mismo quien lo ha anunciado. Por eso la palabra en Hebreos 1:2 dice: Dios, que muchas veces y de varias maneras habló a nuestros antepasados en otras épocas por medio de los profetas, estos días finales nos ha hablado por medio de su Hijo. Por eso dice, esta salvación fue anunciada primeramente por el Señor. En estos días finales nos ha hablado mediante el Hijo. ¿Y qué nos ha hablado el Hijo? Nos ha hablado lo relativo al reino de Dios. Nos ha hablado acerca de este evangelio del reino de Dios. Por eso nuestro pastor lo mencionó y también el pastor Carlos lo mencionó el día miércoles, que Bill Johnson dice que hemos reemplazado el mensaje del reino por el mensaje de la salvación. Porque a veces nos quedamos solamente con la salvación, pero también hay que ver de que hay un reino de Dios, hay un poder del siglo venidero, todo el tiempo viniendo, subiendo, bajando, manifestando su gloria. Tenemos una visión, vamos al cielo, una vida eterna, pero tenemos una misión: manifestar voluntariamente este poder del siglo venidero. Jesús comienza a exponer este reino de Dios. Por eso dice: Dios no puso bajo el dominio de los ángeles el mundo venidero del que estamos hablando. Estamos hablando que Jesús habló este mundo venidero. Pero no lo puso bajo los ángeles, lo puso bajo sus pies. Jesús comienza a exponerlo, luego los apóstoles, y Dios testifica con milagros, prodigios, portentos y dones en el Espíritu Santo. Todo lo anterior es que están hablando del mundo venidero que se superpone con el actual y genera una renovación de todas las cosas. Punto 3. El poder del siglo venidero se sustenta en la persona de Jesús.
Si Dios puso bajo él todas las cosas, entonces no hay nada que no esté bajo su dominio. Ahora bien, es cierto que todavía no vemos que todo esté sometido a él. Sin embargo, vemos a Jesús, quien fue hecho un poco menor a los ángeles, coronado de gloria y honra por haber padecido la muerte. Así, por la gracia de Dios, la muerte que él sufrió resulta en beneficio de todos. Y después dice acá esto que me llena mi corazón. En efecto, a fin de llevar a muchos hijos a la gloria, convenía que Dios, para quien y por medio de quien todo existe, perfeccionara mediante el sufrimiento al autor de la salvación. Mientras Dios más perfeccionó a Jesús en el sufrimiento, más vemos el poder del siglo venidero. Hoy día nosotros vemos algo que muchos anhelaron: milagros, prodigios, portentos, restauración, vida, alegría, gozo, paz. Pero eso se sustenta en una sola persona, en el perfeccionamiento, en el sufrimiento de Jesús, para llevar a muchos hijos a la gloria. Familia, nosotros estamos acá porque Jesús nos lleva a la gloria. El reino de los cielos se abre porque Jesús nos lleva a la gloria. Pero Él fue perfeccionado en el sufrimiento. No pasa por nosotros o nuestras capacidades o nuestros años de experiencia. Familia, no pasa por los estudios de la palabra, en el conocimiento en sí, no en la revelación, sino que pasa exclusivamente en esa manifestación poderosa del reino de Dios por aquel sufrimiento de Jesús en la cruz. Entonces, cuando nosotros imponemos las manos y oramos y Dios sana a la persona, no fue mi oración, fue que Él fue perfeccionado en el sufrimiento y nos llevó a la gloria. Es porque fue su sufrimiento que nos lleva a la gloria, familia. Este es el mensaje del reino de Dios. Hoy vemos cómo todo retrocede, la enfermedad retrocede, cómo somos restaurados, cómo entramos al reposo, cómo obtenemos la promesa, cómo Dios nos glorifica. Pero es porque la sangre rociada de Jesús habla mejor que la de Abel. Y esto a mí conmueve mi corazón. Porque en Génesis 4:10, Dios le dice a Caín: ¿qué has hecho?, exclamó el Señor. Desde la tierra la sangre de tu hermano me reclama justicia. Pero la palabra dice que la sangre de Jesús habla mejor que la de Abel. La sangre de Jesús también clama justicia. Somos rociados con una sangre que clama todo el tiempo justicia. Pero una justicia de juicio es una justicia de gracia. Es una justicia de ser renovados. Es una justicia de ser bendecidos. Es una justicia de movernos en el poder del siglo venidero. Es la justicia, la sangre de Jesús rociada de nosotros. Clama día y noche por justicia. Justicia, justicia, justicia. Habla mucho mejor que la sangre de Abel. Por eso hoy día nosotros, familia, vivimos en este poder del siglo venidero. Familia, Jesús nos enseñó a orar, deben orar así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino y hágase tu voluntad, así como ocurre en los cielos, en la tierra. Él nos está diciendo, tienen que orar así porque la sangre rociada en ustedes está todo el tiempo clamando por justicia del reino. La palabra dice así en Salmos 40. Por eso dije, he aquí me tienes, como el libro dice de mí. Esto dice Jesús. Me agrada, Dios mío, hacer tu voluntad. Tu ley la llevo dentro de mí. En medio de la gran asamblea he proclamado tu justicia. Tú bien sabes, Señor, que no he sellado mis labios. No escondo tu justicia en mi corazón, sino que doy a conocer tu fidelidad y tu salvación. Familia, el corazón de Jesús nunca ocultó su justicia. Y es su justicia que nos rocía poderosamente, que nos hace vivir en este siglo, en el poder del siglo venidero, en el presente de este mundo malo. Entonces, cuando nosotros entendemos
que el reino de Dios se sustenta en la persona de Jesús, que es el autor y consumador de la fe, entonces efectivamente nosotros podemos ser osados y orar. Osados y movernos en fe. Creyendo que ese es mayor el que está en nosotros que el que está en el mundo. Osados sabiendo que Cristo nos llena por completo. El sufrimiento de Jesús nos lleva a la gloria. La gloria venidera que nosotros ha de manifestarse. Que está todo el tiempo trayendo más y más de su manifestación. Por eso estamos recibiendo continuamente un reino inconmovible. Estamos viviendo en el año del avivamiento con entendimiento, que es intercesión para transformación. Y creemos fielmente de que hemos visto milagros impresionantes este año. Cada domingo hay un testimonio nuevo. Cada domingo Dios hace cosas diferentes. El domingo pasado Dios sanó de la vista a una mujer. Sanó del cuello a otra mujer. Dios está haciendo cosas poderosas, pero no pasa por nosotros, pasa porque Él fue perfeccionado en el sufrimiento, porque así nos lleva a la gloria. Y esa es la verdad que tenemos que abrazar con nuestro corazón, que este siglo, este mundo malo se permea y se rompe con el poder del siglo venidero, porque hubo uno que se llama Jesús, que reina a la diestra del Padre, que nos lleva a una gloria mayor, nos abre las puertas del reino de Dios y nos hace vivir en este reino. Por eso el Apocalipsis dice, nos hizo reyes y sacerdotes. Familia, estamos en el mejor momento de la historia, en el momento en donde nada ni nadie puede hacerte frente. No existe poder que pueda levantarse contra los hijos de Dios. No porque somos lindos, como mi papá siempre dice, queden callados. Hay que amarse, familia. Porque somos creados a su imagen y semejanza. La palabra dice que el apóstol Pablo decía, nadie tenga un concepto de sí mismo mayor que el que deba tener. Tenemos que tener un concepto de nosotros mismos. No mayor, pero hay que tener. Pero familia, tenemos que tomar una decisión en nuestro corazón. Estamos dispuestos a ser vituperiados por Jesús para anhelar expectantemente esta manifestación poderosa del reino de Dios en medio de sus santos. La palabra dice así, y este es lo último, y por favor la adoración si puede subir. Dice así, el poder del siglo venidero nos llama a salir de nuestra comodidad y buscar su manifestación. Hebreos 13, 12 al 14. Por eso también Jesús, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, sufrió fuera de la puerta de la ciudad. Por lo tanto, salgamos a su encuentro fuera del campamento, llevando la deshonra que Él llevó, pues aquí no tenemos una ciudad permanente, sino que buscamos la ciudad venidera. Buscamos su poder, buscamos su manifestación y buscamos la liberación de la esclavitud de muchos que no lo conocen. Pero acá dice, así como Jesús salió de la ciudad, salgamos nosotros también a su encuentro. Familia, la pregunta del día es, ¿estamos dispuestos a salir a su encuentro y buscar el poder del siglo venidero? ¿Estamos dispuestos a salir a buscar a Jesús? Yo les mencioné, la palabra dice, no es comida ni bebida. Pero Jesús dice, porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. Estamos dispuestos a salir voluntariamente, a encontrarnos con el amado y ser aquellos que voluntariamente sirven en el día de su poder. Estamos dispuestos a decir, Señor, heme aquí, envíame a mí.
Heme aquí, Señor Jesús, yo quiero seguir tus pisadas. Heme aquí, Señor, yo quiero que mi vida sea un grato aroma a tu presencia. La palabra dice, porque para esto fueron llamados, porque también el Cristo murió por nosotros, dejándonos este ejemplo para que sigan sus pisadas. Nuestra vida tiene que ser una vida dedicada al 100% en este evangelio del reino. Tenemos que tomar la atención de lo que Dios nos está diciendo. Pongámosle atención a este evangelio, que es un evangelio de salvación, de redención, pero también es un evangelio de poder aquí y ahora. En su momento iba el apóstol Pedro y había un hombre lisiado. Y le dice, no tengo ni plata ni oro, pero lo que tengo yo te doy. Aquellos que salen al encuentro de Jesús y están dispuestos a estar juntamente crucificados con Cristo, tienen algo que entregar, tienen algo que dar. No tenemos ni plata ni oro, pero sí tenemos a alguien que cambia todo. Sí tenemos a alguien que lo transforma todo. Sí tenemos a alguien que reina y vive por siempre. Es Jesús. Y ahí Pedro le dice, levántate y anda. Oh, amado nuestro, nosotros queremos rendir nuestras coronas delante de ti. Queremos, Señor, depositar nuestros reinos a tus pies. Queremos ser prudentes. Queremos ser enseñables. Queremos servirte. Queremos alabarte. Queremos besar al Hijo. Oh, amado nuestro, venga tu presencia en medio de nosotros. Venga tu reino aquí y ahora, Señor Jesús. No porque somos los mejores, es porque Jesús ya lo cumplió todo, porque Jesús ya lo pagó todo. Venga tu reino en el nombre de Jesús ahora. Padre, venga tu reino sobre nosotros. Ven sobre cada uno de nuestros corazones. Ven a llevarnos, Señor, en esta revelación del poder del siglo venidero. A mí me gustaría hacer una pregunta. ¿Hay alguien que hoy haya venido con alguna enfermedad? Si es así, te pido por favor que pases adelante, porque su reino está aquí. Y veremos sanidades. Y estas señales seguirán a los que creen. Así que si hay alguien que está con alguna dolencia, puede pasar adelante. Pero también me gustaría hacer un llamado a quienes quieren salir de su comodidad, ir al encuentro de Jesús diciendo, Señor, yo quiero comer de tu carne, quiero tomar de tu bebida. Yo efectivamente quiero venir delante de ti. Yo quiero salir de mi comodidad para vivir en este poder del siglo venidero. Cada una de las gotas de la sangre del Cordero nos rocían por completo. Por eso tenemos este reino aquí y ahora, que está todo el tiempo fluyendo. Padre, en el nombre de Jesús, pedimos para que tu presencia sea manifestada con más poder ahora, aquí y ahora. Oh Señor Jesús, nos venimos delante de ti, Señor, con nuestras manos vacías. Venimos con nuestro corazón delante de tu presencia. Queremos aquí y ahora vivir en este poder del siglo venidero. Queremos levantar nuestras manos delante de tu presencia, diciendo, Señor, nosotros queremos comer de ti. Queremos salir a tu encuentro. Queremos estar expectantes de este siglo venidero, porque mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Padre, en el nombre de Jesús, abre nuestros ojos para poder contemplarte mucho más tangiblemente.